Yo creo que, bueno, hubo como muchos preámbulos al asunto y casi que me fui por la vía de la teoría, como de la investigación acerca del teatro, porque cuando hice mi segundo semestre de práctica, ya como último recurso antes de que me condenaran a hacer un semestre académico, y si no conseguía un trabajo de mi gusto, pues iba a perder el derecho a estar en la universidad. Entonces yo me inventé mi trabajo. Había hecho el primer semestre de práctica en EAFIT bajo la dirección de Santiago Londoño Vélez, el investigador pues sobre arte, y fue muy importante para mí ese aprendizaje como de lo que era el método de la investigación, y había hecho una historia sobre el comercio en Antioquia, el surgimiento como el comercio en Antioquia en el siglo XX, y eso me había dado como elementos pues de la teoría, digamos, investigativa y de la práctica. Y ya se avecinaba pues el plazo para el segundo semestre. Yo no quería hacer nada, yo me presenté en muchas entrevistas que me asignaba la universidad, pero era agencias de publicidad, almacenes de cadena, unas cosas que de cadena. Y entonces yo creo que ahí empecé a actuar, me iba vestidita así como regular, no podía demostrar como que había negligencia, entonces era como una sutileza entre ¿le gusta el mercadeo? Sí, entonces obviamente no pasaba. Y entonces, por fortuna, salió en el periódico ya en enero, que todo el mundo ya estaba colocadísimo en noviembre, y en enero salió que el Instituto de Integración Cultural Kirama se iba a dedicar a la investigación ese año, y yo me fui, hablé con el doctor Jorge Rodríguez Arbeláez y le demostré que yo era la mejor opción para ese nuevo sueño que tenía el instituto. Le hablé que yo ya tenía experiencia, que además sueldo, salario mínimo, que en fin, le caí en gracia al doctor y me dejó trabajar y en la creación del Departamento de Investigaciones del Instituto, y partiendo como de la teoría de la investigación, donde el problema, digamos, es el origen. Entonces pensaba yo que en la cultura lo más problemático podía ser el teatro, mientras en la pintura, en otras áreas como que había más certezas, el teatro era como una cosa inasible, y logré hacer ese trabajo de práctica sobre el panorama teatral de Medellín en el 82, lo cual me permitió conocer todo lo que estaba pasando, conocer todas las propuestas, y entre ellas pues hacer la entrevista a Carlos Mario Aguirre, algo que me impactó muchísimo porque por su irreverencia, por su talento, por su inteligencia, por su cultura, porque era realmente el nivel más alto que yo había encontrado en cuanto a formación pues académica, en formación teórica, toda su disciplina física, todo su trabajo de investigación con el mimo y la pantomima, y toda su iconoclastia, pues fue como para mí bastante atractiva. Y después, en una de mis crisis laborales, decidí que me retiraba a vivir en el mar, esos sueños idiotas que le dan a uno que le duran 10 días, y me fui para Bahía Solano. Allá obviamente cambiaron los planes muy rápidamente, no me quedé en ninguna selva, casi naufrago, mejor dicho, naufragué en una lancha que duró 6 horas en el mar a la deriva, y cuando llegué a Bahía Solano con la ropa mojada, sin plata y sin que saliera ningún avión durante 8 días, tuve una experiencia como muy impresionante, porque era además sin plata, con la ropa podrida, se había podrido la ropa, y lo único que llegaba era un avión de carga que traía la prensa, y en esas veo yo que aparece en la prensa el estreno de Tanto Tango, una foto de Carlos Mario Aguirre con Patricia García, y otra vez yo, pero ¿cómo así? Si es que yo soy la que tengo que estar ahí, me dio otra vez la envidia así, yo qué rico, se puede, es que hay gente que ya está haciendo teatro, y Carlos Mario pues ya andaba con la idea de que iba a vivir del teatro como fuera,
él ya estaba haciendo, ya tenía su piecita y ahí se presentaba todas las noches. Finalmente, cuando logré de Sal Si Puedes llegar a Medellín, fui a ver a Carlos Mario y me fascinó la obra. Ahí me quedé yo con mi amiga Berta Lucía Posada, la Tota, nos quedamos cantando y hubo un episodio de celos de Patri, pues, donde le decía al negro que tranquilo, que montara esa obra conmigo, que yo sí cantaba, una cosa así como muy... Y bueno, la propuesta se cumplió. Tiempo después, yo finalmente ese año me fui para Europa, y cuando regresé al año siguiente, fui a ver a Carlos Mario y él presentaba a la cantante Calva, él hacía los 6 personajes. A mí me asombró, pues me pareció impresionante, así que me quedé después de la función. Él me propuso que trabajáramos juntos y yo dije listo. Y llegué con la idea de, pues, o sea, yo casi que estaba segura que me habían echado del instituto porque yo me había ido mucho más del tiempo de mis vacaciones, yo no había pedido ningún permiso, yo simplemente, como en esos otros impulsos anteriores, pensaba que me iba a ir para Europa y me iba a quedar allá a vivir y vuelvo con la cola entre las patas muy pronto. Y fui como a saludar y a decir que qué pena, que yo pues había fallado, que no había regresado a mi puesto de trabajo, y casualmente había acabado de salir un proyecto en el cual yo participé, una propuesta para la UNESCO, y era un presupuesto, eran $200.000 en esa época, bueno, en cualquier época eso era mucha plata, y resulta que mi jefe inmediato había renunciado. Entonces yo llegué el día que estaba la comisión de la UNESCO haciendo el seguimiento del proyecto, y en vez de que me echaran, me recibieron, pues, aquí está Cristina, que es la encargada del proyecto, y yo, ¡ah! Entonces terminé ese proyecto, ya se acababa mi trabajo allá porque el instituto entraba pues como en un problema financiero, pero entre tanto yo hacía como una doble vida. Yo a las 6 de la mañana trabajaba con Carlos Mario, ensayábamos, me iba a mi trabajo en el instituto, trabajaba hasta las 2 de la tarde allá, después regresaba a ensayar con Carlos Mario, y por la noche yo estaba haciendo taquilla, haciendo luces, trabajando ya de lleno pues en el proyecto, hasta que ya pues el instituto entraba como en la crisis económica que entraron todas las entidades culturales cuando se acabaron los auxilios parlamentarios, y me despidieron, felizmente me despidieron y me indemnizaron. Entonces yo dije, este es el momento como de ya pasar a otra etapa, de conseguir una nueva sede más amplia, mejor ubicada, y muy arriesgadamente con ese dinero me metí con el alquiler de una casa en Laureles, en un punto bellísimo, una casa muy linda, la casa pues que fue nuestra primera sede juntos, ahí en el primer Parque de Laureles. Y bueno, yo en esa época me ganaba 40.000 pesos, trabajando pues mis 6 horitas diarias, y el arriendo de esa casa valía 45.000, o sea, era una locura, porque además no había otra fuente de financiación, teníamos el colchoncito de la indemnización, pero no más. Sin embargo, nos metimos. Carlos Mario me decía, ¿de qué vamos a vivir? Yo, no, el teatro, hay que dar clases, hay que hacer lo que sea, ponemos una cafetería en el teatro, y bueno, empezamos, hicimos talleres de todo, y bueno, ya en mayo hicimos el estreno de Tanto Tango, que fue un pánico para mí, pero un aprendizaje muy bonito, y ya de ahí en adelante pues no he parado, son 28 años ya en las tablas.